Me acusan de esto, pero yo la verdad es que siempre lo confieso, no voy a decir una cosa por otra. La América Latina y Argentina puntualmente somos por sobre todas las cosas americolatinistas. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Y Europa ha sido, en todo tiempo, ha estado entre los principales inversores reales, no financieros, inversores para el desarrollo de nuestro país. La verdad es que el gobierno de Argentina no debiera de estar orgulloso de los que vinieron en barco en este país, en América. Porque los que vinieron en barco son los que realmente vinieron a saquear, a robar en América. Soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los... Bueno, a ver, Nelson, el suspiro, a ver, te escucho. Almar, primero lo ofensivo, segundo la monumental exhibición de ignorancia, porque todos los países, Argentina, Brasil, México, Chile, tienen toda esta conformación de lo autóctono, de los pueblos originarios, aborígenes y demás, y de la inmigración. Sin duda lo hubo en toda América Latina. La verdad que esto que ha querido decir Alberto Fernández, no sé si es como querer congraciarse con algo, ¿viste? Cuando te sale mal, porque además la influencia europea junto con lo autóctono está presente en todos los países, digamos. Brasil, la bandera brasileña, Carolina, es la conjunción de los colores de las casas reales, el verde de la Casa de Braganza y el amarillo de la Casa de los Habsburgos, que se, creó cuando Brasil declara la independencia, la declara el emperador don Pedro I con su esposa Leopoldina de Habsburgo. Digo, para marcar que efectivamente la inmigración europea estuvo en todos los países, generando después todo, inclusive el choque de culturas, lo que forma parte de la reivindicación histórica, inclusive que los pueblos originarios con mucha justicia piden. Así que no se entiende lo de Alberto Fernández. En México tuvo un emperador europeo, Maximiliano de Habsburgo. Tamaña muestra de ignorancia histórica. En derecho se estudia la historia. Realmente parece que es algo que Alberto Fernández o olvidó o no estudió. Sergio Berenstein, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte de vuelta, pero bueno, realmente esto está teniendo repercusión y estábamos repasando, y más temprano lo hacían nuestros compañeros, los títulos en distintos lugares de la región, está teniendo mucha repercusión, con mucho malestar también, ¿no? Es inevitable que así sea porque obviamente lo que dijo el presidente fue muy ofensivo. Yo creo que aquí hay una cuestión de método, Caro, que tenemos que por lo menos preguntarnos, ¿no? ¿Preparó el presidente Fernández la reunión? ¿Armó un discurso? ¿Escribió algunas líneas previas para decir lo correcto? La semana pasada ya había cometido un gran error cuando en una conferencia con Vladimir Putin había hablado mal del capitalismo, suponiendo que Rusia seguía siendo tal vez comunista. Sí. Y yo creo que ahora vuelve a cometer ese error, tratando de empatizar con lo que él cree que puede llegar a ser positivo, llamándose europeísta. Esto en México se llama malinchismo, por la maldición de Malinche. Esta idea de quedar bien con el otro y muchas veces resignando cuestiones muy importantes que tienen que ver con nuestras raíces. Bueno, Nico, ¿esto incluso generó malestar hacia adentro de la coalición de gobierno? Sí, por supuesto, porque ya son varios, ¿no?, los errores que comete el presidente desde, ¿te acordás?, comparar a la Argentina con Suecia en la pandemia, ya hace casi un siglo, pero fue el año pasado, y desde Suecia, ¿te acordás que dijeron el tiempo? Vamos a ver qué es lo que dice, y finalmente obviamente le da la razón a Suecia. El argumento que recién decía Sergio era una de las cosas que me marcaba un dirigente de la coalición de gobierno más ligado a la cámpora, que es el presidente no prepara, no tiene nada escrito
cuando habla en, por ejemplo, la reunión con Pedro Sánchez, que hubo una idea que intentó instalar la anterior gestión, que era que Cristina Kirchner era una gran oradora, porque, por ejemplo, improvisaba los discursos en la ONU. Cuando tal vez se puedan improvisar, pero justamente no, o alguien no es buen orador o no porque improvisa un discurso, sino que justamente en esos foros son una cuestión internacional, preparar lo que se va a decir tiene que ver más con el profesionalismo que con el talento retórico, que el presidente puede dar buenos discursos, pero él, bueno, le erró feo y además confundió a Lito Nevia, que es realmente su amigo, hace que 30 o 40 años, yo te diría que... por fuentes inobjetables, sé que el último cumpleaños de Alberto Fernández, en una parte fue un domingo o un sábado, lo pasó solo tocando temas de Lito Nevia y confunde más a Octavio Paz, que la frase obviamente es distinta, dice los mexicanos vienen de los aztecas, no dice de los indios. Que además Octavio Paz es el autor de El laberinto de la soledad, que es el gran libro que lo que hace es tratar de encontrar una respuesta justamente sobre la identidad mexicana. La verdad que el enredo es no solo literario, histórico, sino que genera otra vez, y como bien decía Fernando González hace un rato, conflictos diplomáticos con una sola frase no jugaba. A Brasil, a México, a Argentina también, y bueno, hay un gran escándalo, o por lo menos repercutió mucho también en España, ¿no? Y termino pagando la visita, o buena parte, ¿no? Porque él se va a enojar, el presidente, porque los medios van a tomar esta parte de la visita de Pedro Sánchez a la Argentina. Es inevitable, está en la tapa de los diarios de Brasil, de algunos diarios de México, y como decía Fernando González, esto recién empieza. Sí. Porque en el pedido de disculpas, marcaba algo bien Fernando González, perdón que lo cite tanto, pero se ve disculpa con los pueblos originarios de Argentina. No es como una disculpa general hacia México, donde él tiene un gran amigo en la presidencia, que es Andrés Manuel López Obrador, y tampoco con Brasil, ¿no? Así que esto recién empieza justo con una frase dicha en medio de una exposición que supuestamente debería haber sido breve y preparada con la profesionalidad de la diplomacia, ¿no? Sí, bueno, en Brasil obviamente es escandalosa la repercusión que está teniendo. Hay un tuit del propio Eduardo Bolsonaro. A ver, vamos a ver el tuit de Alberto Fernández, un poco con la explicación y el pedido de disculpas. Vamos a verlo en pantalla. A ver, pero antes, hay otro tuit anterior, se afirmó más de una vez que los argentinos descendemos de los barcos. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. A nadie quise ofender. De todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas. Yo pensaba también en este hábito de improvisar. Recién Sergio decía, bueno, no, hay cierta como costumbre de improvisar. Y yo digo, pensar que hay gente con un acervo cultural increíble que no se anima a improvisar en estos contextos, ¿no? Sergio. Angela Merkel no improvisa una cosa así, por ejemplo. Y eso Claro. no lo hace más o menos buena líder política, ¿no? Por lo menos es lo que acá Sergio y Nelson entienden muchísimo más del tema, pero además en las disculpas no hay tampoco como una profundidad y una explicación de realmente lo que pasó. Tal vez era más sincero decir, me equivoqué, y esa cuestión de invisibilizar, yo la verdad que, no sé, ¿asumirá Lito Nevia la Cancillería Argentina? No. Bueno, por ejemplo, hablando de la Cancillería Argentina, y es importante decirlo, que esta no es solo una declaración suelta que pudo haber resultado. Digo, semanas atrás, Sergio, hablábamos del canciller Felipe Solá, que hablaba de Venezuela como un tema tóxico. Digo, ya se hizo costumbre esta serie de declaraciones escandalosas que trascienden las fronteras del país, ¿no? Hay una notable falta de profesionalismo, Caro, en la narrativa del presidente, también de la Cancillería. No solamente falta de preparación, sino contradicciones muy profundas. Recordemos que en el discurso del oficialismo todavía se habla de la patria grande latinoamericana. Bueno, ¿no parece una manera muy razonable construir esa patria grande, ofender
a nuestros principales socios. Brasil es nuestro principal socio estratégico y la administración Fernández eligió a México como un aliado, al principio un poco raro, después se entendió un poquito bien por qué. Y esto creo que pone de manifiesto, insisto, que el presidente, recordemos, es una tarea hiperestresante. Justamente por eso uno tiene que ir preparado, porque no puede dejar librado a la improvisación o al azar o a lo que surja en ese momento. Creo que deberían revisar algunos protocolos, algunos procedimientos dentro de la oficina del presidente para evitar que esto vuelva a ocurrir. Tenemos el tuit de Felipe Calderón, también, bueno, como ustedes ven, ¿no? Folia de San Pablo. A ver, ¿qué tal la cita de Octavio Paz? Bien europeos, será un complejo, pero le falta un poquito de cultura al presidente de Argentina. Bueno, fuerte en el tuit. Acá decimos, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace presidente. Y toma el fragmento del discurso que comparte el sitio de NTN 24, ¿no? Realmente, bueno, también llama la atención esta respuesta de Calderón, ¿no? Acá es cuando la política se vuelve, digamos, baja el nivel de la discusión, ¿no? También. Recordemos, es un expresidente mexicano muy importante, fue el segundo presidente del PAN, del Partido de Acción Nacional. Es una persona hipermoderada, muy moderada. Esto es un tuit bastante inusual en una persona de esas credenciales. A ver, Nelson, y en este contexto en el que la Argentina, que ha salido al mundo, digo, no nos olvidemos, algunas semanas atrás salió al mundo a buscar apoyos, ¿no? ¿No es una manera de aislarnos más casi involuntariamente? Bueno, no, por supuesto, Carolina, pero esto es un disparate absoluto. Mira, me comentaban algunos que hablaron, algunos colegas españoles que hablaron con la delegación, y esto es información que le transmito de Pedro Sánchez, que la incomodidad del presidente del gobierno español fue y es máxima frente a esto, ¿no es cierto? Que no lo podía creer, no podía creer estar escuchando lo que escuchaba, porque él inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba marcando, ¿no es cierto? Así que hay un deterioro de la figura de Alberto Fernández todos los días, que es un elemento tremendo, pocas veces visto, pocas veces visto. Te diría que hace recordar al deterioro que se vivió en la época de Fernando de la Rúa, aun cuando Fernando de la Rúa nunca cometió este tipo de errores, ¿no? Groseros. Pero realmente es muy significativo porque te hace todas estas cosas que nosotros estamos diciendo, que está marcando Sergio, que está marcando Nicolás. Alberto Fernández las conoce. Digamos, Alberto Fernández es el mismo que criticaba estas cosas de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Las muestras de ignorancia, los disparates que decía. ¿Te acordás cuando dijo Cristina alguna vez dijo Cristina, quieren que yo sea un estadista y yo no quiero? Un disparate absoluto. Bueno, es impactante ver esta involución, ¿no? Del pensamiento, del accionar de Alberto Fernández, ya no solamente en la contradicción, porque una cosa es la contradicción con lo que él decía, que bueno, en fin, es absolutamente denigratoria una persona, pero vos la podés entender. Pero ya esto marca una involución de su persona como tal. Decir algo que representa una exhibición de ignorancia brutal, que además él, termina de profundizar con la aclaración. Es una aclaración que oscurece, porque efectivamente, pido disculpas si ofendió a millones, pero además, junto con la ofensa, dijo algo que no tiene nada que ver con la verdad histórica. Este es un hecho realmente muy grave, ¿no? En esta idea de quedar bien con el otro, porque entonces te termina demostrando, como marcó muy bien Sergio con lo de Putin, que si él hubiera estado con alguien diferente, hubiera dicho exactamente lo contrario, sin ningún tipo de autocrítica. Este deterioro psicológico y conductual de Alberto Fernández, te diría que a mí me inquieta y no deja de sorprenderme. Bueno, hay respuestas de todo tipo. La verdad es que
vemos, bueno, recién lo marcaba Sergio, ¿no? Incluso expresiones de personas que no suelen intervenir en este tipo de cosas, más allá de que es también cuestionable lo que pone y lo que publicó en su tuit el expresidente mexicano Calderón, muy cuestionable, por cierto, pero digo, hay algo que se genera a partir también de cierta, bueno, vos lo decías al principio, Sergio, cierta improvisación y también cierta idea de que, bueno, lo que pasa acá no va a tener mucha repercusión afuera, como cierta idea anacrónica de que lo que pasa no va a tener demasiado rebote o demasiada implicancia, y lo termina teniendo, Sergio. Lo tiene dentro y fuera de la Argentina, afecta a la investidura presidencial, como sugería recién Nelson, y yo creo, claro, que acá hay un poco... Voy a hacer una referencia a Julio Grondona, ¿no? El anillo de Grondona, el todo pasa. Como que en definitiva esto no es tan grave, ¿no? Que hay cosas más importantes. Y de hecho, en la reunión con el presidente Pedro Sánchez, se trató algo fundamental, que es el famoso acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Había cosas importantísimas, sí, claro, tratándose entre estos dos mandatarios, que quedaron sesgadas y marginadas por este exabrupto. Eso yo creo que es grave, porque la Argentina debería estar discutiendo, ¿queremos más libre comercio? ¿Queremos abrir la economía? ¿Queremos exportar más? Eso es fundamental, es lo estratégico, y estamos lamentablemente empantanados en estos errores no forzados, gravísimos, que tienen consecuencias para el presidente y para la Argentina. En la Argentina no somos tal vez muy conscientes, cuando los argentinos salimos al mundo, hay ciertos prejuicios respecto de nosotros, que somos muy soberbios, que nos creemos, bueno, europeos, que no nos sentimos latinoamericanos. Es por esta clase de vulgaridades, como la que dijo el presidente hoy, que tenemos esa mala fama, ¿verdad? Sí.